Pon en marcha lo que aprendas hoy con Printful. Crea tu propia marca de ropa y accesorios. Vende productos personalizados sin tarifas de suscripción y sin stock. Nosotros nos encargamos de imprimir y enviar con tu marca. Visita printful.com/redcast y descubre todo lo que puedes vender con un 20% de descuento por venir desde Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. ¿Hasta qué punto dirías que puede ser creativa la inteligencia artificial? Bueno, ¿y hasta qué punto diríamos que puede ser creativo un ser humano? Hay muchas definiciones sobre el concepto de creatividad y, desde luego, hay muchas frases célebres que posiblemente habrás escuchado, pero por dar una definición que me parece la más amplia quizás, podríamos decir que la creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos, o de generar nuevas asociaciones entre ideas o conceptos que ya son conocidos, con el objetivo de producir soluciones originales y valiosas. Y entre las frases célebres, pues podríamos citar que la creatividad es dar al mundo algo que no sabía que le faltaba, y bueno, esto en inglés pues yo creo que queda mejor, algo así como giving the world something it didn't know it was missing, perdonadme por mi inglés, y perdonadme también si la traducción no es tan atractiva. O también podríamos citar otra que dice que la creatividad es ir a lugares inesperados. Pero en este caso la que más me interesa quizás es una frase de Picasso que decía algo así como que el gran enemigo de la creatividad es el sentido común. Y quizás por ello puede parecer que ser creativo esté solamente reservado para, o bien para unas pocas personas y desde luego puede parecer que las máquinas nunca puedan llegar a ser creativas. Particularmente creo que el hecho de considerar que las máquinas puedan ser creativas o no serlo realmente depende mucho de la definición que queramos adoptar. Y particularmente considero que las máquinas ya nos ofrecen ciertos niveles de creatividad. Al menos parece bastante aceptado que hay 3 formas básicas para que una máquina, o más concretamente una inteligencia artificial, genere nuevas ideas. La primera podríamos decir que es a través de la producción de nuevas combinaciones. Y aquí siempre se ha dicho que algunos jugadores de ajedrez o de juegos más complejos como el Go eran creativos porque eran capaces de pensar jugadas diferentes de lo que el resto del mundo podría esperar. Y eso es algo que las máquinas ya han superado. La segunda sería, pues a través de la exploración del potencial de espacios conceptuales. Y aquí, por ejemplo, algoritmos como las GANs, como las redes generativas antagónicas, son capaces de crear los llamados espacios de latencia, que serían más o menos equivalentes a estos espacios conceptuales y que permiten generar imágenes completamente originales. Y la tercera sería simplemente, mediante la realización de transformaciones. Y aquí podríamos citar también algunas técnicas de transferencia de estilo entre imágenes. Por ejemplo, un ejemplo muy típico puede ser convertir una foto real en un cuadro pintado por Van Gogh. Pero que también se pueden aplicar estas transferencias de estilo a otras artes como pueden ser la música o la literatura. Y de alguna manera, esto último, la transferencia de estilo en literatura, va a ser el tema principal de nuestro episodio de hoy. Para ello tenemos la suerte de contar con Chema Alonso, de quien seguro que todos tenéis referencias, pues más por la etiqueta de hacker que siempre se le ha puesto encima, aunque la realidad es que Chema es mucho más que eso. Y prueba de ello es que su puesto actual es el de Chief Digital Consumer Officer en Telefónica, lo que le pone a cargo de proyectos de todo tipo, que en muchos casos además hacen uso de inteligencia artificial. Y de entre todos estos proyectos, en concreto, hoy hablamos del proyecto Maquette, que surgió con el objetivo de entrenar una inteligencia artificial para transformar un texto escrito por cualquier persona, como tú o como yo, en un texto que podría haber sido escrito por Arturo Pérez Reverte. Casi nada, ¿verdad? Pero con Chema hablamos de muchas más cosas que seguro os van a sorprender y sin duda os van a interesar. Y no cuento mucho más para dejaros que lo descubráis por vosotros mismos. Bienvenidos, como siempre, a Pensamiento Digital, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial y de negocios. Y a mí ya me conocéis, yo soy Frankie Carrero y simplemente trato de entrevistar en el programa lo mejor posible.
Recordad que nos podéis seguir en cualquier plataforma de podcasting, desde iVoox a Google Podcast o a Apple Podcast también. Y por supuesto también en nuestra red de podcast, en Redcast. Y que nos podéis contactar a través del email en pensamientodigitalpod@gmail.com, a través de Twitter en @pensamientodp o a mí directamente, que es lo que suele ocurrir y yo estoy encantado, a través de LinkedIn. Os dejo con la entrevista ya directamente, pero no sin antes comentar que mientras grababa esta introducción, bueno, pues me he dado cuenta de que la guinda al episodio hubiera sido hablar con el mismísimo Arturo Pérez Reverte para que nos diera su opinión sobre el proyecto y sobre el resultado. Y bueno, pues quién sabe, quizás intentemos tener algún comentario suyo para algún futuro programa. Sea como sea, espero que lo disfrutéis y volvemos en un rato. Hasta ahora. Muy buenas, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí un día más disfrutando de la tecnología, así que genial. Así me gusta. Y compartimos experiencia entonces. Lo primero de todo, y sabiendo lo ocupado que estás siempre, te agradecemos mucho que te hayas podido pasar por el programa. Bueno, me parece que hacéis una labor de divulgación fantástica y estos temas son temas sobre los que hay que concienciar todavía mucho a la sociedad porque se habla demasiado de inteligencia artificial, pero todavía no está la mayoría de la gente informada de cuál es el impacto que va a tener en nuestras vidas en pocos años, así que me parece que el trabajo que hacéis merece la pena para sacar un ratito en la agenda. Muchas gracias. La verdad es que sí, es cierto que no sabemos, o la gente no sabe muchas veces por falta de información, no solo el impacto que va a tener, sino el que está teniendo actualmente. ¿No? Hay cosas Correcto. positivas, hay cosas negativas, pero yo al menos cuando leo prensa generalista, por decirlo así, me encuentro muchas veces que lo que nos están vendiendo no es lo que ocurre. Sí, sí, yo esto ya lo he vivido con los hackers, con la historia de Sí. los hackers, donde los hackers éramos cibercriminales, gente con Asperge y tal, y ahora está sucediendo un poco lo mismo con la inteligencia artificial, donde todas las películas de ciencia ficción nos llevan a Skynet, ¿no? A que las máquinas van a dominar a los seres humanos. Efectivamente. Bueno, yo estoy seguro de que eso no va a pasar, al menos en nuestra vida y seguramente en otras muchas generaciones, pero bueno, ya iremos viendo. Yo creo que está bien que hayas sacado el tema de por dónde habéis pasado los hackers y si quieres podemos aprovecharlo para que nos cuentes un poco tu trayectoria, cómo empezaste en este mundo de la tecnología y cómo has llegado hasta el día de hoy. Pues bueno, yo empecé muy chiquitito, con 12 años, porque vi una de estas películas de Disney que era que me impactó mucho, que es Tron, la película Sí. donde los protagonistas son programas que viven aventuras en la CPU, ¿no? Y sus creadores, sus dioses eran los programadores, ¿no? Entonces me encantó, me enganchó y me metí a programar. Empecé a programar desde muy pequeñito, con 12 años. Aprendí Basic, luego, por supuesto, también aprendí Logo con la tortuguita antes a Sí. moverme por allí. Luego, pues estuve muchos años en academias hasta que llegué a la universidad y salí de la universidad. Y cuando salí de la universidad y me puse a trabajar, mi especialidad no ha sido la seguridad informática. Fíjate que en la época de Tron había otra película que también molaba muchísimo, que era la de Juegos de Guerra, ¿no? Sí. Donde al final convencen al sistema de inteligencia artificial de que no hay solución a la guerra, ¿no? Que es como jugar a las damas, que todos pierden, ¿no? Que es un juego infinito donde no se puede ganar. Y sin embargo, en la universidad no estudié seguridad informática. Salí y me puse a trabajar en lo que a mí más me motivaba, que eran las bases de datos. Entonces, cuando, perdón, cuando empezamos en nuestra empresa en Informática 64, cuando yo tenía 24 años que la montamos, pues la especialidad donde más trabajamos era base de datos. Y luego, en el año 98, el 25 de diciembre de 1998, un hacker que se llama Rainforest Puppy Ujú. publicó la primera referencia de lo que hoy en día se conoce como SQL Injection o inyección de comandos SQL. Y claro, yo no sabía de seguridad informática, pero sabía muchísimo de SQL y de bases de datos y entonces me metí en el mundo
de la seguridad informática por el SQL injection, por esa vulnerabilidad, y desarrollé pues papers, nuevas técnicas y conferencias por todo el mundo de seguridad informática. Luego entré en Telefónica por la parte de ciberseguridad y el hacking y la seguridad informática, pero claro, cuando eclosiona el mundo del Big Data, perdón, eclosiona el mundo del Big Data y vamos al Machine Learning y ya estamos empezando a ver que todo va a ir por datos procesados por algoritmos de inteligencia artificial, pues mi pasado del mundo de las bases de datos, del Data Warehouse, del Business Intelligence, etcétera, vuelve y me nombran Chief Data Officer en Telefónica, que es donde empiezo a hacer pues proyectos de inteligencia artificial, de Machine Learning, etcétera, ¿no? Y la única asignatura, lo único que no he estudiado en la universidad ni en ningún sitio ha sido seguridad informática. Todo lo demás lo he aprendido en la universidad, ¿no? Pues mira, otro ejemplo de que muchas veces, si te fías de lo que te cuentan los medios, realmente Sí, sí, estás un poco desinformado. sí, sí, así es. Vale, lo que había visto en LinkedIn es que habías sido CDO efectivamente hasta hace un año y pico o 2 aproximadamente, Sí, pero actualmente eres CDCO, que por lo que veo es algo así como Chief Digital Consumer Officer. Entonces, sí. ¿cuál es tu labor actualmente? ¿En qué consiste este puesto? Bueno, yo llevo como tres patas distintas, ¿no? Por un lado, sigo llevando la parte de datos y transformación de Telefónica porque el CDO que me ha sustituido a mí está dentro de mi unidad, está Sí, reportándome a mí. Entonces, seguimos ocupándonos de todo lo que es la transformación interna de Telefónica en la parte de los datos, lo que llamamos nosotros nuestra estrategia de ser data-driven, data-driven company y tener todos los sistemas creados con una estructura data-centric, donde ponemos los datos en el centro. Entonces, llevo la parte de transformación interna de Telefónica, luego llevo la parte de productos, tecnologías y servicios que se utilizan para los servicios que damos a clientes finales, no a empresas, a la persona que está en su casa viendo la tele o que pues utiliza nuestra música, nuestras aplicaciones para interactuar con Telefónica, etcétera. Y luego llevo la parte de innovación, que es tanto la parte de innovación interna, donde estoy pues llevando los proyectos de innovación en redes, aplicando inteligencia artificial a las redes, aplicando pues inteligencia artificial a los nuevos entornos de edge computing, etcétera, y la parte de innovación externa, donde trabajamos con Wayra, con startups, buscando pues que aparezcan nuevas oportunidades de crecimiento de tecnología por medio de emprendedores y gente innovadora. muy bien. La verdad es que parece bastante interesante. Yo creo que Sí, no tienes me que estar en aburro. cosas, ¿no? Por lo que veo. No, no me aburro. Lo mismo estamos un rato viendo cómo va la plataforma de Smart Wi-Fi o cómo la vamos a actualizar. Otro rato estamos viendo una startup que hace, pues no sé, servicios de fitness o impresión remoto, y en otro estamos preocupándonos cómo va el almacenamiento de datos dentro de un nuevo servicio para ser compliance con el GDPR, ¿no? Es así. ¿Y hasta qué punto te sueles meter tú en estos proyectos? ¿Eres muy hands-on? ¿Te metes a nivel bajo en lo que puedes? Porque al ser muchos no podrás tampoco demasiado. ¿O te sueles quedar más a un nivel conceptual? No, intento meterme, no programo los proyectos ahora mismo, pero Ujú. tecnológicamente sí que me meto en las decisiones de tecnología, de construcción, de cómo se va a hacer. A mí la tecnología es mi vida, es mi pasión, me encanta construir cosas y llevar proyectos, y entonces en la parte de los productos digitales, pues la definición de la arquitectura, de cómo vamos a hacer las APIs, de qué sistemas vamos a tener para el almacenamiento, si vamos a utilizar una cloud en PaaS o en SaaS y por qué vamos a utilizar una u otra, sí que me suelo meter bastante. Luego no, cuando llegamos ya al punto de programar o de lanzar ya las líneas de código, integrar los procesos de desarrollo entre QA y desarrollo, producción, DevOps y demás, ya eso lo hacen ellos directamente. Vale, y no sé, bueno, no sé hasta qué punto vas a poder responderme a esta pregunta, pero en Telefónica, ¿estáis trabajando de forma
pues no sé si decir exclusiva o simplemente estáis utilizando más algún tipo de plataforma que otra, y me refiero casi estoy hablando de marcas y no sé si trabajáis imagino que trabajaréis con los grandes, con Google, no sé si trabajaréis con Microsoft, utilizaréis Azure o ¿os casáis con alguna de estas infraestructuras o estáis utilizando un poco de todo? Utilizamos un poco de todos, pero es verdad que en Telefónica hemos llegado a unos acuerdos para montar los data centers de Microsoft Azure con Telefónica en nuestros sistemas. Hemos llegado a un acuerdo también con Google para tener los servicios de Google Cloud en Telefónica y entonces la mayoría del consumo interno sobre el que creamos tecnología, la mayoría, porque no es todo, se hace sobre Azure y Google. En concreto, pues los servicios que hacemos de datos, que en Telefónica se llama la cuarta plataforma, que es el lugar donde tenemos los datos, pues está sobre Microsoft Azure, lo tenemos en infraestructura PaaS, es decir, Platform as a Service, no lo tenemos en IaaS y tiramos directamente con la infraestructura PaaS. Y pues servicios como Aura o como las Living Apps, etcétera, que estamos construyendo sobre la televisión y los entornos de hogar y para tener una cognitive intelligence en un asistente digital con procesamiento de lenguaje natural en las aplicaciones móviles, lo hacemos con los servicios de Microsoft, ¿no? Con Luis, con el Microsoft Bot Framework, etcétera. Con Google hacemos muchísimo de cloud para entrenamientos. Hacemos muchos proyectos de entrenamiento de pruebas de concepto, de todo lo que tiene que ver con cosas más que requieran una alta carga computacional de algoritmos de Machine Learning, utilizamos Google para hacer las pruebas. Ujú. ¿No? El proyecto Maquette que hemos estado haciendo, que al final trabajamos con algoritmos basados en cadenas de Markov, etcétera, pues hemos trabajado con la plataforma de Google. Y luego tenemos cosas de Amazon, los primeros servicios que desarrollamos basados en algunos de Machine Learning para calcular pues rutas de cómo funciona el tráfico por nuestras redes, que es una plataforma que se llama Smart Steps y que comercializamos con nuestros clientes a través de Telefónica Tech y la unidad Luca. Bueno, pues esa plataforma está hecha sobre Amazon Web Services, ¿no? Lo bueno de Telefónica es que tenemos profesionales formados en todas las tecnologías, hay muchísimos buenos ingenieros, data scientists, desarrolladores, etcétera, que nos permite sacar lo mejor de cada una de las plataformas de cloud hoy en día, ¿no? Pues muchas gracias. La verdad es que me has dado mucho más detalle del que esperaba y yo estoy seguro que para nuestros oyentes va a estar muy bien saber con qué tecnologías estáis trabajando actualmente. Bueno, pues yo creo que ahora lo mejor es que nos centremos ya en lo que era el tema principal de esta entrevista, que es el proyecto Maquette, que tiene una historia, por lo que he podido ver en algún blog por ahí, tiene una historia bastante curiosa. Si los blogs lo están contando bien, lo que estábamos diciendo antes, pero bueno, te voy a pedir, por favor, que nos cuentes tú de dónde surge el proyecto Maquette y en qué consiste. Bueno, lo primero de todo hay que explicar que para mí la innovación es súper importante y desde que estoy en Telefónica hemos puesto muchísimo cariño a innovar en hacer nuevos productos, patentes tecnológicas, etcétera. Entonces, la innovación es un proceso que exige diferentes fases, ¿no? Unas en las que son quick and dirty, es decir, algo rápido, pruebas rápidas, otras en las que tienes que validar y madurar la idea, otras ya donde lo vas a convertir en un producto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos equipos de innovación, le llamamos Core Innovation, donde hacemos esa innovación que estaba yo contando pues de redes, en Edge Computing, en las plataformas de vídeo, etcétera. Y luego yo tengo un pequeño grupo, muy pequeñito, con espíritu hacker, que se llama Ideas Locas. Ujú. Entonces, ese grupito son 4 personas, 4 o 5, dependiendo de si hemos dado alguna beca de internship para algún para algún chaval de la universidad o de fuera, y lo que hacemos es probar ideas muy rápidamente con spaghetti code, es decir, simplemente que funcione para validar una idea. Es un equipo, nosotros le llamamos de preinnovación, ¿no? Cada proyecto a lo mejor le dedicamos
una semana o le dedicamos 10 días e intentamos validar que funciona. Si eso funciona la idea, hacemos una patente o lo pasamos a unidades de prototipado de producto o lo llevamos a los equipos de innovación que van a dedicarle mucho más tiempo a esos proyectos. Entonces, yo tuve la suerte de estar metido con la Real Academia de la Lengua en un proyecto que se llama Leia, donde lo que intentamos es que las plataformas de inteligencia artificial traten bien a la lengua española, porque se llama lengua española e inteligencia artificial, y que hablen un correcto español, que ahora pues tenemos la situación en la que la mayoría de la tecnología está construida por empresas anglosajonas que tienen el inglés como lengua materna y son cosas tan curiosas y peculiares como que de repente tú buscas en Google una palabra para que te dé el diccionario, te la resuelva y utiliza el diccionario de Oxford en vez de utilizar el de la Real Academia de la Lengua Española, lo cual no tiene sentido, ¿no? E incluso los correctores ortográficos que utilizan Google o Microsoft, pues no están acordes a la Real Academia de la Lengua Española y hay miles de términos que son correctos en nuestra lengua y que están en español y que te los marca como mal. Y eso es un problema, ¿no? Porque la gente cuando ve que te lo marca como mal deja de utilizarlo, con lo cual se cercena el lenguaje y se pierde riqueza. Bueno, pues en ese proyecto, trabajando con la RAE, que lo está liderando el propio presidente, Santiago, y nuestro presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, pues tuve la suerte de conocer a Arturo Pérez Reverte, que yo soy súper fan de sus libros y del Capitán a la Triste en concreto, así que le propuse hacer una idea basada en texto predictivo, ¿no? En las inteligencias artificiales o los modelos de texto predictivo ya se conocen hace tiempo. Ahora mismo cuando tú estás escribiendo en un correo electrónico en Gmail, pues tiene texto predictivo con un algoritmo de inteligencia artificial que aprende en base a cómo tú te expresas normalmente y te va proponiendo cuáles las palabras. Existe el texto predictivo, por ejemplo, en los teclados de nuestros terminales móviles, de los smartphones, y ya se han hecho muchos experimentos de escribir libros con algoritmos de texto predictivo basado en alimentar un algoritmo de texto predictivo con novelas de una determinada persona, ¿no? O sea, se hizo, por ejemplo, una de Harry Potter hace tiempo y nosotros habíamos trabajado algo con ello. Entonces decidimos, me parecía que sería muy bonito si cogiéramos esa idea de utilizar algoritmos de texto predictivo y le diéramos una vuelta para afinar los detalles y construir, pues abrir el debate de si se podría utilizar, igual que tenemos en Instagram, que tú coges un filtro y le aplicas a una imagen un filtro para parecer antigua o para parecer Polaroid o cambiar cosas, si podíamos aplicar un texto sobre la manera en la que estaba, o sea, un filtro sobre la manera en la que estaba escrito un texto para copiar, perdón, para clonar el estilo de un autor, ¿no? Entonces, yo soy ferviente admirador de Arturo Pérez Reverte, así que le llamé, tengo buena relación con él y se lo propuse si me dejaba experimentar con él para hacer esto y él me dijo que adelante, así que empezamos, ¿no? Y probamos muchas cosas y muchos algoritmos hasta que vimos uno que nos funcionaba. Como es texto predictivo y estamos utilizando algoritmos basados en cadenas de Markov, lo que hicimos al final fue crear una herramienta donde un humano crea un texto, el texto original, como cuando pones una foto en Instagram antes de aplicarle el filtro. Después le pasamos el algoritmo de texto predictivo y lo que nos da es un scoring por cada palabra, por cada término que aparece en una secuencia del texto, que nos indica si esa palabra corresponde con estructuras que utiliza normalmente Arturo Pérez Reverte en esos libros, en los libros del Capitán a la Triste, ¿no? Así que tú le pones un texto, el texto lo ha escrito un humano completamente, le pones el texto y te va sacando con colores y con ratios de
de intensidad, que es el scoring, cuánto de cerca del estilo que utiliza Arturo Pérez Reverte en las novelas del Capitán Alatriste tiene esa palabra y cuánto no, ¿no? Entonces, cuando una palabra aparece que no es correcta en ese estilo, pues te da una lista de palabras para que tú la sustituyas, ¿no? Esto a veces te obliga a hacer una reescritura porque te cambia el sentido o la semántica de la frase, pero te va ayudando a construirlo y ponerlo en, como decimos nosotros, revertizado, ¿no? Que el texto quede revertizado. Y bueno, como queríamos validarlo y no queríamos, por supuesto, ni ofender al creador de El Capitán Alatriste ni a los fans, pues me escribí yo personalmente un pasaje del Capitán Alatriste, no me atreví a utilizar el personaje del Capitán Alatriste, utilicé a Malatesta y a Íñigo Balboa en un pequeño pasaje donde pasa una situación por la noche de Madrid y entonces quedé con Arturo, quedamos a comer y le conté cómo habíamos avanzado, le enseñé el texto original y el texto revertizado, ¿no? Y Sí. estuvo muy divertido porque él me dijo, hostia, esto es acojonante. Dice, a ver, evidentemente no es como lo hubiera escrito yo, dice, pero sí que recuerda a la manera en la que escribo yo, y esto sí, esta palabra la utilizo yo, y esto es algo que mucha gente no se da cuenta, pero yo lo hago así y tal, no sé qué. Y luego me dijo, es acojonante, puede coger el texto de un escritor mediocre y hacerlo menos mediocre. Y digo, está bien. Entonces le dije que si quería que lo comunicáramos y que lo hiciéramos públicamente y él me dijo que sí. Y me dijo, hay que bautizarlo. Y digo, bueno, pues ¿cómo le llamamos? Y él me dijo, vamos a llamarle como el negro de Dumas, Maquette, ¿no? Y por eso se llama Maquette. El nombre se lo puso Arturo Pérez Reverte. Y la realidad es que queda aparente el texto. Cuando lees el texto original y lees el texto revertizado con Maquette, queda aparente, pero hicimos el ejercicio de pedirle a Arturo Pérez Reverte que lo escribiera él, el pasaje original que yo había escrito, y hostias, escribió un pedazo de texto de la hostia. Y quedó precioso, y al final, pues salieron cosas que tenemos que mejorar en el modelo de Maquette, sobre todo si quieres hacer una inteligencia artificial que pueda ver un texto como lo ve un escritor, ¿no? Donde pues hay cosas como el ritmo, que no es solo los términos, sino cómo se mezclan en la composición completa, ¿no? El ritmo, Decía Benjamín Prados cuando lo hablamos, decía, mira, Arturo nunca hubiera escrito eso porque sonoramente suena mal, ¿no? Había muchas palabras que sonaban mal, ¿no? Y es verdad, el sonido de un texto también es importante a la hora de hacer un escrito, ¿no? Sobre todo para pues, a gente de este nivel, que son maestros, ¿no? Y nos ha dejado abiertas una serie de puertas muy interesantes, ¿no? Para seguir avanzando en esta línea que creo que va a llegar muy pronto, ¿no? Al final, que existan filtros para los textos, yo creo que esto es algo que va a pasar sí o sí no faltando mucho, ¿no? Bueno, has contado muchas cosas que me traen unas cuantas preguntas a la cabeza. Voy a tratar de hacerlas así con orden. Venga. Y lo primero, a ver, te tengo que preguntar, ¿ese texto que escribió Arturo Pérez Reverte después, lo pasasteis por el proyecto Maquette y qué resultado dio? Bueno, Si lo pasasteis. lo pasamos y dio, pues, por supuesto, una coincidencia altísima, pero no 100%. No 100%. No recuerdo si salía como un 85 o un 90%, que eso es lo bonito, ¿no? De hecho, cuando estuvimos haciendo el entrenamiento del algoritmo, nos dimos cuenta que para que que en todos los libros Arturo ampliaba el vocabulario, amplía el estilo, es dueño y señor de ese estilo y lo hace a su antojo. Entonces, como nos faltaba para un nuevo texto que no estuviera ya, nos faltaban nuevos términos, decidimos enriquecerlo también con el Quijote. Entrenamos el algoritmo también con el Quijote para tener nuevos vocabularios, ¿no? Y es algo que nos dijo luego Arturo que habíamos hecho bien porque él lo utilizaba mucho. Y también metimos La sombra del águila y Cabo de Trafalgar, ¿no? Para poder meter más
más vocabulario. Pero aún así, Arturo, cuando hizo ese texto, lo expandió, volvió a crear cosas nuevas. Y eso es parte de lo que todavía nos cuesta hacer, que es la creación, ¿no? O la creatividad de cero, ¿no? Claro, además es que, bueno, si como personas no somos la misma persona a lo largo de nuestra vida, como profesionales tampoco, y entiendo que el estilo de un escritor pues también va evolucionando, va cambiando, y claro, tenéis que crear un modelo que no solamente se adapte al estilo, a un estilo estático, sino incluso que sea capaz de detectar que son estilos diferentes a lo largo del tiempo y adaptarse a ellos, ¿no? Correcto, correcto. A día de hoy, como estamos utilizando un entrenamiento, podemos reentrenar con los nuevos textos, irá cambiando, pero siempre estaremos haciendo catch up, ¿no? Que decimos, siempre Sí. estaremos yendo por detrás de la creatividad de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que eso es una capacidad cognitiva que todavía no hemos conseguido arreglar. La creatividad todavía le falta. Sí, ahora entraremos también, hablaremos un poquitín de GPT-3, si te parece, te preguntaré sobre ese tema, pero quería traer otra de las preguntas que me venía al principio de lo que estabas contando a la cabeza, era, os habéis centrado sobre todo, por lo que he entendido, en la parte léxica, ¿no? En Sí, las palabras, en buscar correcto. las palabras, pero también habéis trabajado en la estructura sintáctica, que suele ser característica también de cada persona, o no habéis llegado ahí aún. Sí, hemos utilizado, lo que hemos hecho es, pero lo hemos hecho a nivel de frase y no a Ujú. nivel de párrafo, por eso nos Vale, ha pasado esto. Y ahora estamos trabajando en ponerlo a nivel de párrafo y a nivel de, incluso de composición completa, ¿no? Que es muy sí. relevante. Y lo que hemos hecho es mirar no solo los términos, sino cómo se relacionaban entre sí en una frase, pero hacíamos el análisis frase a frase, que nos queda mucho por avanzar a hacerlo a manera, o sea, lo que sería como haría un autor, ¿no? Que ve el texto completo, ve el sonido y la foto completa de la hoja, ¿no? Sí. Y lo siguiente que me venía a la cabeza y me ha parecido además muy interesante porque no me lo había planteado desde este punto de vista cuando hablamos de inteligencias artificiales aplicadas al texto, era lo que has comentado sobre el sonido del texto. De Sí, hecho, en las entradillas que yo suelo escribir y que suelo luego locutar antes del programa, antes de las entrevistas que os realizo, pues cuando lo escribo y cuando lo leo, me doy cuenta al leerlo precisamente, no solamente del ritmo que estabas diciendo, sino de cómo suenan palabras que a lo mejor si están correcto. juntas puedan chirriar un poco, ¿no? Y Sí. claro, desde el punto de vista de la inteligencia artificial es verdad que le estamos dando una vuelta de tuerca, un mayor nivel de dificultad, si no solamente tenemos que tener en cuenta las palabras que se usan, la parte sintáctica, sino incluso el cómo suenan. Eso me parece un problema muy interesante y no sé hasta qué punto estáis consiguiendo buenos resultados en esa parte también. Nada, estamos empezando ahora, estamos en los inicios, porque claro, esto te obliga a traducir fonéticamente todo Claro, un libro. Hostia, y ahora hay que traducir fonéticamente todas las novelas del Capitán a la Triste, pero me parece una línea de investigación preciosa. O sea, inteligencia artificial y fonética para ser capaz de copiar el estilo fonéticamente hablando, que ahora mismo no hay nadie que lo esté analizando desde ese punto de vista, ¿no? Y quedaría espectacular. totalmente, totalmente. Luego ya te digo, a mí me ha despertado ahí bastante interés. Y luego sí que voy a esta parte que te decía del GPT-3 porque, bueno, tú mismo lo has dicho desde el principio, no estáis resolviendo el mismo problema que trata de resolver GPT-3 porque vosotros no estáis, o vuestro sistema no está generando texto, sino que lo que está haciendo es tratar de, pues lo que tú decías, ponerle un filtro y adaptarlo a un estilo concreto. Eso es. No sé, de todas formas, hasta qué punto habéis hecho algún tipo de investigación vosotros internamente de lo que es capaz de realizar GPT-3 y si habéis pensado en algún momento también entrar en esa generación de texto. Bueno, probamos GPT-3 también para este problema, pero no nos funcionaba bien. La verdad es que no nos daba buenos resultados GPT-3. Ujú. Para aplicar un GPT-3 está bien para la creatividad cuando quieres hacer texto generado automáticamente, que hicimos pruebas de texto generado y quedaba bastante curioso porque parecía el texto de Reverte, pero las frases carecían de sentido, ¿no? Había que ponerle una capa de validación semántica a las frases que salían y no quedó bien. Era curioso el ejercicio, pero no quedaba bien. Y con el tema de GPT-3, pues, GPT-3, Turing de Microsoft y todos los que están saliendo ahora mismo, los Sí. algoritmos
de inteligencia artificial basados en datos masivos, pues tienen mucha controversia hoy en día. Primero porque al final están haciendo mimicking de datos masivos que no sabes de dónde están viniendo, ¿no? Y nuestro universo era bastante acotado, era el estilo de los libros del Capitán Alatriste, que son los que son, no hay mucho más, ¿no? Entonces no nos daba buen resultado. Y luego habíamos tenido, pues bueno, habíamos vivido la polémica con la investigadora de Google que se fue porque decía que el problema de utilizar algoritmos de inteligencia artificial basados en datos masivos pues te trae sesgos que desconoces porque es imposible de hacer el data curation del corpus que vas a utilizar para todos los datos y si tiras con ellos te puedes meter un problema. De hecho, Microsoft y Google, que yo estoy hablando con ellos, pues saben que tienen un problema con el sesgo de género en el traductor, ¿no? Microsoft y Google decidieron quitar un traductor al uso donde se reconocía sujeto, verbo, predicado, etcétera, por algoritmos de inteligencia artificial basados en datos masivos que lo que aprenden es cómo se debe traducir en base a miles de libros previamente traducidos. Han entrenado con todos los textos que tienen traducidos estos algoritmos de traducción y el problema es que cuando ahora pides una profesión que no tiene género, pues como ellos aprenden de libros donde hay un contexto y sí que tiene género, pues sucede que juegan a predecir cuál puede ser el género de esa profesión. Y salen cosas como si tú pones the judge told the nurse to take care of the engineer, pues traduce el juez masculino, la enfermera femenino e ingeniero positivo, ¿no? Y eso es simplemente porque han utilizado datos que no estaban curados y porque están utilizando un algoritmo para predecir cómo podría ser eso en vez de traducir lo que pone en la frase, ¿no? Entonces, cuando empezamos a utilizarlos en nuestro proyecto Maquette, teníamos en cuenta todo esto y pensamos que no era la mejor línea de investigación. Sí para hacer texto, creación de texto, pero como el universo era pequeño, preferimos darle una aproximación distinta, es decir, utilizar los algoritmos de texto predictivo como validador, no como generador. Pues mira, justo ni que lo hubiéramos preparado, que tenemos que decir que no, ¿vale? Para los oyentes, pero justo te iba a preguntar ahora por ciertos aspectos éticos y sesgos también de los datos. Sí. Y así que me parece genial que hayas sacado el tema y de hecho voy a pinchar un poquito más sobre él. Con esto que estás comentando acerca de las traducciones, es verdad que, bueno, al final tampoco sabemos realmente al traducir la frase que estabas diciendo sobre el juez y la enfermera o el enfermero, o la jueza también en este caso, ¿no? No tenemos el contexto al hacer la traducción muchas veces. Es una frase que es independiente, correcto. No hay contexto para saber si el juez era masculino o femenino previamente, que nos haya dado la información, correcto. Y al final los sistemas, por eso cuando predicen, lo hacen con información estadística, que es lo que hay detrás de todo esto, y claro, pues surgen estos sesgos. En algunos casos puede ser más o menos grave. Desde luego hemos tenido situaciones que todos hemos visto en los medios que sí que han sido verdaderamente graves y quería preguntaros en Telefónica hasta qué punto habéis podido entrar precisamente en estos aspectos éticos, ¿no? Y sobre todo de sesgos que vienen de género, que vienen de etnia también, pero a veces también estamos dejando de lado pues otros temas de inclusión, como puede ser yo qué sé, personas que tengan algún tipo de discapacidad, personas que no pueden escuchar o que no pueden ver, o simplemente a gente que tiene una edad muy alta y o sea que son, no voy a decir ancianos, aunque también ancianos, pero gente que por la edad no son capaces de acceder o de entender ciertos tipos de contenidos o no lo sé, no sé hasta qué punto estáis lidiando con este tipo de situaciones. Bueno, has tocado muchos temas y todos son apasionantes. Primero vamos con lo del sesgo en el traductor. A ver, un traductor es una herramienta que tiene que traducir lo que le dan y no tiene que adivinar. O sea, yo he hecho el doctorado y como tal he tenido que escribir, no sé, pues decenas de papers y luego escribo en mi blog todos los días y he escrito miles de artículos. Y cuando escribo y yo hablo del usuario, yo no sé si es él o ella, no lo sé. Y tengo que tener cuidado de representar o generalistas o poner
él o la usuario o usuaria o lo que sea, ¿no? Pero no me invento cosas. No digo que la atacante o no digo... me invento un género para nada. No digo que tiene que ser el juez un hombre o la juez una mujer o la jueza. No, me da igual, ¿no? No me invento nada. Una herramienta tiene que coger los datos de entrada y marcarlo. Entonces, cuando tú le das a un traductor, que es una herramienta, un texto en el que no sabe el género, tiene que hacer consciente a la persona que está utilizando esa herramienta de que podría ser el juez o la juez, o podría ser el ingeniero o la ingeniero, o el ingeniero y la ingeniera, o la jueza, podría ser, no sé qué palabra, no sé si jueza me parece que es del siglo XVIII o algo así, o una que son palabras o del siglo XVI, ¿no? Que son palabras que llevan siglos entre nuestro lenguaje, que no es que se están inventando ahora políticamente. O sea que o directamente utilizar y poner el juez le dijo a la enfermera que tuviera cuidado del ingeniero. Podrías incluso predecir el texto, pero marcar visualmente en el interfaz gráfico al usuario una alerta que supiera que eso se ha predecido. Se ha hecho una predicción de ese género, pero que por el contexto original no existe. Esto es igual que cuando tú pones una palabra en un buscador. Si tú pones una palabra que tiene 14 acepciones y solo le das una, pues le puedes llevar a error a esa persona y decimos que es un mal diccionario, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, cuando estamos construyendo herramientas, lo que tenemos que hacer es una herramienta y la persona que utiliza esa herramienta será la que tenga que saber utilizarla y cómo sacar el máximo provecho. Eso por un lado. Por otro lado, en Telefónica tenemos un equipo de RSC que cuida de responsabilidad social corporativa, que cuida de que tengamos los valores que como compañía son importantes para nosotros en todos los aspectos de la tecnología que creamos, ¿no? Y por supuesto, la ética y los sesgos es algo que miramos. Es complicado a veces encontrar los sesgos, pero por ejemplo nuestros textos o las expresiones que dice Aura o cómo lo dice o cada vez que hacemos unos insights en un algoritmo de machine learning que vamos a utilizar, los pasamos por el equipo de ética corporativa, tenemos gente que lo mira y valida que todo lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? Y en el equipo de ideas locas hemos analizado muchos algoritmos que tienen estos sesgos porque va a ser una profesión de futuro. Especialistas, ingenieros que analicen, que hagan un test de seguridad, por decirlo de alguna manera, Sí. a un algoritmo para saber que no tiene sesgos. Y hace poco poníamos un ejemplo de un algoritmo de inteligencia artificial de estos que se utilizan ahora para mejorar la definición de una fotografía. Ahora tú subes una fotografía y te la pueden animar, te pueden cambiar la cara e incluso pues una con pocos píxeles te la pueden mejorar la calidad. Y poníamos el ejemplo de un algoritmo que lo que hace es aclarar la piel, o sea, porque no le gustaban las pieles oscuras y es simplemente porque el corpus o los datos con los que ha sido entrenado pues están sesgados, tiene más datos de hombres blancos y entonces las personas de piel oscura se les aclara la piel, ¿no? Pero podría darse la situación al contrario, que fueran cámaras de seguridad y que la oscureciera, ¿no? Para hacer que fueran más sospechosos la gente de piel oscura, ¿no? Estamos entrando en puntos muy, muy ajustados. Yo tengo una visión a título personal de esto y he hablado mucho de ello, y es que tenemos que hacer que la tecnología sea humanista. Y con esto yo lo que digo es que toda tecnología que creemos tiene que hacer que la vida de las personas sea mejor, de todas y cada una de ellas. O al menos que no sea peor. Pero si hacemos una tecnología que empobrece la vida de una sola persona, lo estamos haciendo mal. Y por eso, pues tenemos muchos problemas. Hoy en día, pues todas las plataformas de Internet que analizan nuestros datos y nuestros usos nos están poniendo etiquetas, nos están generando insights que hacen que nuestra vida sea de una forma u otra. Y hemos visto pues cosas masivas como lo de el escándalo de Cambridge Analytica, de cómo se están utilizando estos datos pues para
mediatizar el futuro de países y sociedades, pero tenemos cosas más concretas, ¿no? Los algoritmos de engagement que mantienen a la gente conectada a los juegos y a las plataformas horas y horas y horas y horas, más allá de lo que es recomendable para la salud mental o la salud física de las personas. Y por supuesto, si detectan que una persona pues tiene una ludopatía o tiene una Sí, adicción al alcohol, pues por supuesto que le van a machacar con eso, ya le van a poner ese insight y ya está. Incluso aunque no sea verdad, ¿no? Porque los algoritmos de Machine Learning y los insights lo que hacen es que predicen un poco mejor que los algoritmos que no lo utilizan, pero no hacen un acierto 100% de la realidad. Simplemente mejoran el ratio de acierto, pero no aciertan el 100% de los casos, ¿no? sí. Pues ahí tenemos que trabajar por ello. Y nos queda mucho, ¿eh? No, tenemos revisiones internamente y tenemos muchas carencias todavía. Nosotros en Telefónica, igual que todas las empresas tecnológicas, para hacer pues que toda la tecnología sea 100% accesible, que hayamos mirado todos los casos de uso, etcétera, ¿no? Esto es algo que a día de hoy casi todas las empresas sacan el software muy rápido y lo van evolucionando y lo van metiendo madurez, pero es muy complicado, ¿no? Conseguir que sea 100% perfecto en accesibilidad a todos los niveles. Y nosotros trabajamos mucho con ello, por eso decidimos meter interfaces de voz con Aura, con nuestro asistente digital para los servicios, pero cuesta mucho el mover, sobre todo cuando tienes un montón de tecnología legada, ¿no? Que tienes muchos sistemas antiguos que no estaban pensados de esa forma y tienes que transformarlo. Pero es el camino, es a donde tenemos que ir y en Telefónica estamos convencidos y trabajamos en ello. Me ha parecido muy interesante una cosa que has comentado acerca de esta nueva, no sé si decir profesión, puesto o qué, que tiene que encargarse de comprobar los sesgos, ¿no? Que se pueden producir en los datos, sobre todo en la aplicación final. Y te comento, una de las cosas que yo hago personalmente, pues actúo a veces para algunas empresas como, no sé si decir consultor o mentor, ayudándoles a definir y aplicar procesos para empezar a utilizar inteligencia artificial, diferentes tipos de empresas. Y cuando llegamos a la parte de QA, pues muchas veces te encuentras con que lo que están haciendo simplemente es comprobar si las cosas funcionan o no. Sí. Y cuando se hacen las evaluaciones, pues a veces se hacen aplicando métricas que son más académicas, sin tener en cuenta cuál es el impacto que tienen luego en producción. Y dentro de estas métricas académicas, pues no se evalúa esos fallos que tú estabas comentando, porque efectivamente no hay ningún algoritmo que sea infalible. Esos fallos, ¿qué es lo que implican? E incluso los aciertos, a veces, ¿qué es lo que implican? ¿No? Falta, yo creo, desde mi punto de vista, en esta fase de QA, o si quieres como vuelta de tuerca que tú estabas diciendo también, una fase en la que analicemos el significado de lo que está pasando. Analicemos esos resultados negativos si traen sesgos, están provocados por sesgos de diferentes tipos, los problemas que hay de inclusión que estábamos comentando y creo que hace falta mucha concienciación. Es verdad que hay muchas empresas que no están todavía en ese nivel de madurez, que están empezando, pero desde luego que lo estéis haciendo en Telefónica yo creo que ya es un buen signo y puede ayudar como ejemplo para los demás. Sí, ten en cuenta que hablabas de QA, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Sí, en QA tenemos los procesos de QA automático, con QAs que sí, están acostumbradísimos a automatizar todos los test de seguridad, gente que moquea todas las APIs que no están disponibles en desarrollo con las de producción para poder hacer pruebas automáticas masivas, etcétera. Tenemos también el QA de seguridad, donde esto ya lo conocemos, pero el QA de inteligencia artificial es que es muy jodido, ¿no? Ahí sí, la interpretabilidad de un algoritmo es súper jodida, ¿no? Hablaba Sundar Pichai en el evento de Google hace 2 años de la tecnología que estaban haciendo, ¿no? El que le llaman TCAV, ¿no? No, TCVA, Testing with Concept Vector Activation, me parece que le llaman, o algo así, TCAV o algo así. Y es jodido, ¿no? Por ejemplo, ponía Sundar el ejemplo de cómo un algoritmo reconocía a lo que era una cebra, ¿no? Y decía, mm, caballo, 4 patas, o sea, no, decía, tiene 4 patas, es un caballo y tiene rayas, vale. Y luego decía, ¿cómo reconocía a un doctor, no? Y decía, pues tiene bata blanca, un estetoscopio y es hombre, ¿no? Y sí. claro, es muy complicado saber lo que ha aprendido y la culpa son los datos mayoritariamente que tienes, pero cuando te dan un algoritmo ya entrenado,
o no tienes acceso a los datos de entrenamiento, es súper difícil, ¿no? El caso que ponía yo de la inteligencia artificial que tiene Microsoft para comparar caras, ¿no? Donde yo no sé con qué datos los ha entrenado, no lo sé, pero el caso es que yo subía una foto mía y otra de George Clooney y la decía que era la misma cara, ¿no? Porque, por lo que sea, en el entrenamiento no había matices suficientes para diferenciar mi cara con la de George Clooney, ¿no? Entonces... Bueno, te lo puedes tomar como un cumplido también. La broma esa de George Clooney me la han hecho mucho ya. En Imagino. alguna, yo qué sé, porque en algún gesto o algo, no sé, serán las cejas, porque lo demás... Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Te voy a hacer un par de preguntas, en principio más rápidas. Venga, Y la primera, ¿conoces a Alex Friedman? no. No, vale, realmente aparte de ser un investigador muy importante en temas de vehículos autónomos y aprendizaje por refuerzo y tal, pues es el podcaster más importante a nivel mundial en inteligencia artificial. Ah, Tiene un sí, programa sí, claro. en YouTube. Sí, 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 sí. Lo has He visto, visto vale. algunos, sí, sí, sí. Vale, lleva gente siempre de primer nivel y siempre les hace una pregunta que te voy a hacer yo, pero básicamente porque realmente lo has sacado tú de alguna forma al principio. Cuando hablabas de Tron, Sí, él siempre pregunta a sus invitados si estamos viviendo en una simulación. Entonces, nos vamos a poner así un poco a ese nivel y te voy a preguntar, ¿tú crees realmente que podemos estar viviendo en una simulación? ¿Que podemos estar viviendo en un Tron de alguna manera? bueno, esto es lo de la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? Efectivamente. Eh, yo prefiero pensar que no, aunque estuvo curioso el capítulo de Black Mirror que iba sobre justo eso, ¿no? Sí. De la simulación de las parejas. Yo prefiero pensar que no, que esto es la vida y ya está. Bueno, no podía pasar sin hacértela con lo que habías comentado. Y ya para terminar, te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a alguien a quien podamos entrevistar en el programa, que tenga algún tipo de relación con inteligencia artificial, más o menos sesgada. Y no sé si tienes a alguien así en la cabeza. Bueno, pues sí, mira, yo te diría que a mi compañero de Ideas Locas, a Fran Ramírez, que estuvo ahí con el proyecto Maquette, que estuvo Ujú. ahí dejándose las cejas con ello, y que además Fran es un amante de los hackers históricos y se conoce todas las anécdotas de la historia de la informática, de los primeros ordenadores, los primeros hackers, el inicio de Apple, todo. Y es un amante de todo eso y es muy divertido de escucharla. Además dio una charla muy chula, que la podéis ver en internet, que hablaba de inteligencia artificial en el cine y Sí. él es un fanático de 2001, Una Odisea en el Espacio y de Star Wars y llevaba toda la inteligencia artificial a esas películas y es muy chula, ¿no? Y incluso hablábamos de la de Saturno 3, donde aparece un bicho que se entrena con los sentimientos y el cerebro de una persona y cómo se mezcla ahí humanidad y tecnología. Es un tipo muy peculiar, muy divertido y una persona genial. Así que, Fran Ramírez, te recomiendo. Pues te lo agradezco muchísimo. Además, me apetecía tocar ese tema de la inteligencia artificial en el cine algún día, así que puede ser una buena excusa Lo, para tocarlo por primera vez. lo tienes ahí puesto como un regalo, porque es el que más sabe de eso. Vale, pues muchísimas gracias, Chema. Y de nuevo, muchas gracias por pasarte por el programa. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho la entrevista y serás bienvenido si te quieres pasar otro día más adelante. Pues muchas gracias y más adelante me paso otra vez. No, no hay ningún problema. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Y bueno, como siempre, le doy las gracias al invitado, en este caso a Chema, por haberse pasado por el programa, por habernos dedicado su tiempo. Y bueno, espero que os haya servido para conocer un proyecto desde luego muy interesante, con una aplicación que todavía, bueno, pues veremos más allá de esta curiosidad, ¿no? A dónde nos puede llevar, que estoy seguro que terminará llevando a algunos sitios muy interesantes. Y espero que además os haya ayudado también para actualizaros y poneros al día con lo que está haciendo Chema en los últimos tiempos. Recordad,
de nuevo que nos podéis seguir en Twitter como @pensamientodp, que nos podéis contactar a través del email pensamientodigitalpod@gmail.com y que nos encontráis en las principales plataformas de podcasting. Si os ha gustado el programa, este episodio en concreto o el programa en general, pues os animamos a que nos dejéis 5 estrellas en cualquiera de estas plataformas y quizás algún comentario, pues poniendo lo que os gusta más y también lo que os gusta menos, ¿por qué no? Poco más. Espero que paséis una feliz semana y seguid cuidándoos mucho, que seguimos todavía con necesidad de tener mucha precaución. Un abrazo a todos y nos vemos. Hasta luego.